Si alguien te preguntara cuáles son los 3 días más importantes de tu vida, ¿qué contestarías? ¿No? Quizá es cuando pudiste por fin meter un gol en el equipo donde jugabas en la secundaria y ya te convertiste en una figura. Quizá fue cuando firmaste tu primera casa en esa firma, ¿no? Ya después de poderla pagar y hacerla tuya. Seguro pondrías el día de tu matrimonio, ¿no? Yo el día que me casé, yo lo pondría dentro de los top 3, ¿no? Sí, algo muy importante. ¿Qué pondrías tú de tus días más importantes? Pero te pregunto, ¿pondrías el día en que Jesucristo resucitó de entre los días más importantes para ti? Tú dices, pero si sucedió hace 2000 años, ¿cómo puede ser uno de los días más importantes en mi vida? Porque no fue en mi vida, fue antes de mi vida, pero yo creo que debería de estar en los primeros, en el rango de los primeros, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si le preguntáramos a Jesucristo, ¿cuáles son tus días más increíbles? ¿Tú crees que pondría el día de resurrección? Yo creo que sí. Hoy vamos a ver que este día que festejamos, el día de la resurrección de Jesucristo, que es un acontecimiento verdadero, histórico, comprobado, o sea, que ha sido estudiado, ha sido analizado y es el centro de nuestra fe. Vamos a verlo. Primero, es un día que le dio el sello de victoria al plan de salvación. Dios comenzó ese plan de salvación, lo leemos en la Biblia desde Génesis 3:15, poco después de que el hombre desobedeció y salió de la presencia de Dios. Dios pone ese plan en marcha de salvación, pero ese sello de la salvación se dio en la resurrección, porque la cruz habría sido o habría permanecido como un momento triste y vergonzoso en la carrera de nuestro Señor Jesucristo, pero por la resurrección se convirtió en el centro de gloria y de victoria. Por lo tanto, el origen del cristianismo depende de la evidencia de los primeros discípulos en que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Los primeros discípulos tenían evidencia, vieron a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estudiar cómo cambiaron su vida y dieron su vida por este mensaje de salvación. Sin la resurrección, la muerte de Jesús no habría significado más que humillación. Y Jesucristo tuvo un camino de humillación. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó, y ahí comienza el camino de exaltación. Él resucitó, Él subió y está a la derecha del Padre, y Él un día va a regresar para gobernar aquí en la tierra con nosotros. El apóstol Pedro narra su primer discurso. El primer discurso que da el apóstol en ese día de Pentecostés está basado en la resurrección de Jesucristo. Y él dice en Hechos 2:32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí estaban 120 en el aposento alto, y todos ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección entonces convirtió una catástrofe para los discípulos, que fue ver a su Señor, a su Maestro crucificado, en victoria. Y puesto que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, después de todo, fue proclamado el Mesías, como Mesías. Pedro continúa en el versículo 33 y 36 y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, me gusta esta palabra así, ciertísimamente, ¿no? O sea, la mera verdad, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es Mesías en griego, Mesías en hebreo, ¿sí? Entonces, la resurrección fue festejada, fue predicada por los primeros discípulos o los apóstoles, la primera iglesia, pero también fue profetizada en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Salmo 16, versículo 9 dice esto: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y está hablando de Jesucristo, ese santo, ese es Jesucristo, y no dejó Dios que viera corrupción.
que dejara su alma en el Seol y lo resucitó. Vamos a ver hoy 7 afirmaciones. Estamos en una serie que estamos concluyendo hoy que se llama Escrito está. Hace 4 domingos hablamos de 7 principios para entender la Biblia. 3 domingos antes hablamos de 7 consejos para mejor leer la Biblia. El domingo pasado hablamos de 7 propósitos. Hoy vamos a hablar de 7 afirmaciones que nos da la Biblia cuando tú y yo la leemos. Una afirmación es algo que te anima, es algo que te pone hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, si alguien te afirma y te dice, oye, qué guapo estás, pues te anima, ¿no? O sea, qué guapo estás, como que te anima, ¿no? Oye, qué bien lo has hecho hasta ahorita, pues te anima. Bueno, son afirmaciones que la palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos, lo da a nuestra vida. Primera afirmación: la Biblia nos afirma que somos hijos de Dios, escogidos, redimidos y amados. Porque Jesucristo resucitó, nuestra fe en Él tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él nos ha escogido, Él nos ha redimido y tú y yo somos amados. Me encanta la narración de la historia de la resurrección, porque cuando las mujeres llegaron temprano a la tumba, ellas estaban buscando a Jesucristo donde ellas pensaban que Jesucristo estaba. Pero fue Jesucristo que se mostró a cada uno de los discípulos y fue con los que estaban camino a Emaús y fue ahí cuando estaban encerrados los discípulos en la casa o en el mar de Tiberias o ahí en el monte en Galilea. O sea, fue Jesús que los encontró. Y tú y yo somos hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo y es Él el que nos encontró. Nadie de nosotros decimos, yo encontré a Jesucristo. No, Jesucristo me encontró. Jesucristo me amó, Jesucristo me cautivó y ahora yo soy hijo de Dios por la fe en Él. Este día entonces selló el plan de salvación que tú y yo hemos tomado por fe. Segundo es que este día probó que Jesús es Cristo, es el Mesías. Esta es la prueba de que Jesucristo es quien dijo ser. O sea, Cristo mismo, y esto es importantísimo, arriesgó deliberadamente todo lo que enseñó, todo lo que afirmó, todo lo que dijo ser sobre el hecho de la resurrección. O sea, Él dijo, lo que he dicho, lo que yo he dicho, para lo que yo vine, lo que yo logré en la cruz, está garantizado en el hecho de la resurrección. Cuando le pidieron señal para demostrar quién era, o sea, Jesucristo fue enjuiciado y crucificado por quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesucristo dijo, la prueba de quién soy, quien digo que soy, es la resurrección. Va a ser mi credencial única y suficiente que yo necesito. En la resurrección, ¿sí?, es levantado Jesucristo o cae totalmente el cristianismo. Cuando Jesucristo era cuestionado acerca de una señal, dice el Evangelio de Mateo capítulo 12, y dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, ahí querían es un milagro, multiplica enfrente de nosotros el pan, aunque sí lo hizo, caminó sobre el agua, hizo milagros, aquí estaban los religiosos y dijo, esta es la prueba, que yo voy a ser levantado de los muertos. En otro pasaje, ahora en el Evangelio de Juan, nos dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú dices en 3 días lo levantarás. Los judíos estaban pensando que Jesucristo hablaba del templo de Jerusalén, pero estaba hablando de su propio cuerpo. Y dice, por lo tanto, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En la resurrección, Él puso todo, como decimos, todas sus cartas,
toda su apuesta en la resurrección. Jesucristo anticipó su muerte y su resurrección y se la declaró claramente a los discípulos. O sea, hay como 11 pasajes en los evangelios en donde Jesucristo les dice claramente que iba a morir, pero siempre que dice que iba a morir, menciona que iba a resucitar. Lo menciona al mismo tiempo, ¿sí? Te voy a dar 2 ejemplos. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Me encanta esto, era necesario, ¿sí? No es que lo iban a sorprender, no, él tenía su agenda. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate, o sea, lo dice los dos, ¿sí? Voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Lucas 9:22 también nos narra y dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, que era un título que Jesucristo usaba acerca de él mismo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. O sea, va junto la muerte en la cruz con la resurrección, y Jesucristo lo tenía claro. El centro del problema era si Jesús era o no era lo que proclamó ser. De hecho, fue enjuiciado porque dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías, y por eso lo enjuiciaron los religiosos en esa época. Y todo depende ahora de la resurrección. Y por la resurrección, Jesucristo es declarado el Hijo de Dios. Dice Pablo, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es el Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección con poder lo certificó como el Hijo de Dios. Yo creo que en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, el evento más importante es la resurrección, es el sello, es la marca, ¿sí? Si le preguntáramos a Jesucristo, tus 3 días más importantes, ahí tiene la resurrección. Yo creo que también tiene la cruz. Afirmación: la Biblia nos afirma que nuestro Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y es el fin. Él es, el que era y el que ha de venir. Es Jesucristo. La palabra de Dios nos guía a Jesucristo, nos habla a Jesucristo. No nos da otro nombre, no nos da otro camino, no nos da a alguien que haya muerto y haya regresado a la vida más que nuestro Señor Jesucristo. Solamente es Él, de principio a fin. Cuando estudias la palabra de Dios, te guía a Jesucristo. El día central en el plan de salvación, el día central en la decisión y en el caminar, el de señal de Jesucristo. Y también es el día central en la narración del Evangelio de Cristo. A los 4 evangelios que tenemos, lo conocemos como el Evangelio de Cristo. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, y es central la resurrección en este Evangelio. Sin la resurrección, el Evangelio no está completo. ¿Te acuerdas que platicamos que 30% de cada evangelio, los evangelistas lo dedican a hablar de la última semana ahí en Jerusalén, lo que nosotros conocemos como Semana Santa? Y cada uno de los evangelistas cierra su evangelio con la resurrección. Los 4 mencionan el primer día de la semana, muy temprano las mujeres fueron a la tumba. Los 4 evangelios. Y narran cómo se presentó con sus discípulos en una y otra ocasión, con los de Maús, cuando estaban los discípulos reunidos sin Tomás, y luego cuando estaban con Tomás y le dijo a Tomás, pon tu mano en el costado, y luego ahí junto al mar de Tiberias, y luego cuando ascendió una y otra vez. Y ese es el cierre de los evangelios, y ahí terminan los evangelios. Ahí concluyen, ya no le agregan nada más, porque ese es el sello central de la narración de los evangelios. Los evangelios, el evangelio, a lo cual la iglesia se dedica a predicar, a hablar, a estudiar, a anunciar y a cantar, ¿verdad que cantamos el evangelio? La resurrección es
central. La resurrección es una realidad objetiva. ¿Se acuerdan que hablamos de subjetivo y objetivo? La resurrección es una realidad objetiva. Está aquí en la palabra de Dios. Ha sido estudiada, ha sido analizada y ha sido, el veredicto es que es cierta. Y el apóstol Pablo resume la resurrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Si traes tu Biblia, córrele a Primera de Corintios, capítulo 15. Y este capítulo 15 de esta epístola a los Corintios de Pablo está centrada en la resurrección. Habla de la resurrección de Jesucristo, pero también habla de la resurrección prometida para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ir a esto. Pero mira cómo comienza. Voy a comenzar 1:15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿No? Y cuando tú predicas el evangelio lo vas a decir de manera, ¿no? Te voy a enseñar lo que yo recibí, lo que me enseñaron, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, en cumplimiento del plan de salvación. Que fue sepultado. La tumba era una parada obligada para la resurrección. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una tumba. Él no era dueño de la tumba, nada más la necesitaba prestada 3 días y 3 noches para cumplir la señal que él predijo. En nuestra tradición de repente las cuentas no nos dan de 3 días y 3 noches. Por ahí estamos mandando un artículo que escribió José Luis Torres, que es un buen maestro de la palabra, en donde él analiza la palabra y pone cómo está aprobado aquí en la misma Biblia, que sí estuvo 3 días y 3 noches antes de ese domingo, de ese primer día de la semana. Entonces, bueno, para que lo vayamos analizando. Entonces, que fue sepultado, y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando se escribieron los evangelios y las epístolas, la mayoría de los testigos presenciales vivían. Y ellos pudieron certificar y probar lo que los evangelistas escribieron y dieron testimonio. ¿Sí? Estaban vivos todos los testigos. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Afirmación. La Biblia afirma que nuestra fe está cimentada en la verdad objetiva de una vida indestructible del Hijo del Hombre, que es Jesús. ¿Sí? Así dice Hebreos. ¿Sí? El testimonio de la evidencia de una vida indestructible, porque quisieron destruirlo, quisieron matarlo. Lo mataron, pero resucitó al tercer día. Y nuestra fe está cimentada en esta verdad. Este día es el ancla del Evangelio, o el centro del Evangelio, y también fue el ancla de la narración de las cartas de los apóstoles. Después de los 4 evangelios, nuestro Nuevo Testamento tiene cantidades de cartas, epístolas. Tiene 3 epístolas de Pablo, tiene 2 epístolas de Pedro, 3 de Juan, está Hebreos, está Santiago, está Judas, y todas las epístolas están ancladas en la narración de la resurrección. La resurrección de Cristo siempre ha sido de forma categórica el dogma central de la iglesia. Un ejemplo, el apóstol Pedro escribe en su carta, en su epístola, 1 de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y está hablando del nuevo nacimiento. Cuando creemos en Jesucristo nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace, ¿sí? Y es por la misericordia de Dios Padre. Y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la garantía, esa es la evidencia, ese es el sello. Y una y otra vez lo vas a encontrar en todas las epístolas. Otra afirmación,
¿No te cansas de afirmaciones? ¿Sí? Porque son para nosotros las afirmaciones. La Biblia afirma que el propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la salvación eterna de todos. No todos la quieren, no todos la van a creer, pero su propósito es que está accesible para todos, por lo que la buena noticia de Cristo necesita ser compartida. Y aquí nos dedicamos a esto. Pero esta buena noticia de la resurrección de Cristo, del evangelio de Cristo, tiene que ser compartido fuera de estas paredes, a donde quiera que tú vayas, ¿sí? Estés en Estocolmo, estés en África, estés en el tianguis, compartir las buenas nuevas del evangelio, porque ese es el propósito que nos muestra la palabra de Dios, que está en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este día de la resurrección cambió a los discípulos. Imagínate a los discípulos de Cristo sin resurrección. ¿Sabes qué? No estaríamos aquí. Yo no sé dónde estaríamos, pero no estaríamos aquí. Este día de resurrección cambió a los discípulos. Podemos comparar el cambio de antes de la resurrección al cambio de estos discípulos después de la resurrección. De hecho, es una de las evidencias más firmes de la veracidad de la resurrección. Antes, estos discípulos huyeron, negaron a su maestro, se encerraron detrás de puertas cerradas, envueltos en temor y confusión. No entendían, ¿sí? Su Señor, su maestro, lo vieron muerto en la cruz, lo vieron puesto en una tumba. Pero después que vieron a Jesucristo resucitado, que encontraron la tumba vacía, que Jesucristo se presentó ante ellos, fueron transformados en negadores asustados a santos confiados, misioneros transformadores del mundo, mártires valientes, embajadores de Cristo llenos de gozo. Tú lees las epístolas, tú lees el libro de los Hechos y tú no ves tristeza en ellos, tú no ves amargura en ellos, como a veces vemos tanto en el mundo. Tú ves gozo. ¿Qué fue lo que les sucedió? Cristo resucitado. Eso es lo que les sucedió. Ellos afirmaron esta doctrina de la resurrección con su vida, con su predicar y aún con su morir. Se enfrentaron a cosas aterradoras. Su maestro había sido muerto recientemente como un malhechor, juzgado en un tribunal público. La religión que ellos profesaban, el judaísmo, estaba buscando con todos sus recursos sofocar este nuevo movimiento. Las leyes alrededor de ellos en el Imperio Romano eran contrarias a la enseñanza que tenía la nueva iglesia y que tiene la iglesia. Los intereses, las pasiones de todos los gobernantes, de los grandes hombres del mundo en ese entonces estaba en contra de ellos. La cultura del mundo estaba en su contra y los perseguían y los apedraban y los encarcelaban y los trataban de callar. ¿Y sabes qué sucedió? Este puñado de hombres trastornó el mundo entero con el mensaje de la resurrección. Cuando los discípulos llegaron a Tesalónica, ¿sabes lo que dijeron de ellos? Hechos 17:6. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. ¿Qué es lo que les sucedió? ¿Qué es lo que les sucedió? La resurrección. Si le preguntaras a Pedro, ¿cuál es el día más importante de tu vida? Yo creo que diría, cuando mi Señor me dijo, ¿me amas, Pedro? Mi Señor resucitado. Si le preguntaras a Tomás, si le preguntaras a cada uno de los discípulos, trastornaron el mundo entero. Y tú y yo no podemos ni siquiera trastornar nuestro caminar diario. No podemos trastornar nuestra casa. Afirmación. La Biblia nos afirma que nuestra vida será impactada y transformada por la verdad que contiene. ¿Necesitas transformación? Algunos dicen, yo necesito ser transformado ya. Abre la Biblia y léela. Y cuando la lees, no te sorprendas que eres transformado, porque tiene la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de la resurrección. Este día marcó a la iglesia naciente. ¿Entiende? Era un puñado de judíos. ¿Sabes qué celebraban los judíos? El sábado. ¿No le dio tanto problema a Jesucristo el sábado?
una y otra vez. Y este puñado de judíos, eran puros judíos la primera iglesia, decidió cambiar esta tradición tan arraigada del sábado al domingo. Tú y yo no lo entendemos, porque tú y yo nacimos el domingo, ¿no? Toda la vida hemos ido a la iglesia el domingo y el sábado vamos a jugar fútbol, ¿no? Pero para este pueblo judío fue tan impactante que cambiaron al día domingo como el día central de su adoración. Pablo dice, sin fe en la resurrección el cristianismo no existiría. Dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es una prueba concreta, es una prueba real y es una prueba empírica. Empírica significa que se experimentó por sus discípulos. Y entonces la vida tiene esperanza y significado. Tu vida tiene esperanza, tiene significado, ¿sí? El amor es más fuerte que la muerte. El amor de Dios, porque Dios es amor. El bien y el poder son finalmente aliados. ¿Qué mayor poder puede existir que levantar a uno de los muertos? El bien y el poder. La vida triunfa al final. Jesús es la vida. Dios nos ha tocado aquí donde estamos y ha derrotado a nuestro último enemigo. En la cruz Jesucristo derrotó al pecado. ¿Sí? Tú y yo ya no le servimos al pecado. ¿Podemos pecar? Sí, si te descuidas. ¿Sí? Pero ya no le servimos al pecado. Ahora le servimos a Dios porque hemos sido liberados por el derramamiento de su sangre santa. En la cruz Jesucristo aplastó la cabeza de esa autoridad usurpada de Satanás. Y en la resurrección Jesucristo venció a la muerte. No somos huérfanos cósmicos como el enfoque secular de nuestra época nos llamaría. No vamos a ningún lado, no tenemos ningún destino. No, claro que sí. Somos hijos de Dios, no somos huérfanos. Y último, un día nosotros también resucitaremos. Y vamos a llegar ahorita ahí, se va a poner esto bueno. El amor triunfó, familia. Jesucristo resucitó. Algo nuevo comenzó en todo el mundo. El nacimiento de la iglesia de Cristo, bajo un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Un pacto basado en mejores promesas. Un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, dijo Jesucristo, como yo los he amado y he dado mi vida por ustedes. Ese es el nivel que nos está llamando Jesucristo. Y una nueva esperanza. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para ti el morir es ganancia? Tú dices, no me empujes, pero sí. Afirmación. La Biblia afirma que su iglesia está edificada sobre la roca indestructible. Ese es Jesucristo. Y Él está edificando su iglesia, ¿sí? Sobre la roca indestructible. Y sus santos propósitos para ella, los santos propósitos para la iglesia, no para este edificio, para nosotros que formamos la iglesia, prevalecerá victoriosa hasta el fin. No solamente va a existir hasta el fin, no, va a ser victoriosa hasta el fin por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este día, ¿sí?, sella el plan de salvación, ¿sí? Es la señal que Cristo dio para certificar quién es y quién dijo ser y dónde está ahorita. Cambió a los discípulos, cambió a la iglesia, pero algo importante es que este día nos tiene que cambiar a nosotros. Te tiene que cambiar a ti. A lo mejor llegaste aquí animado, ¿sí?, por el día de resurrección. A lo mejor llegaste, pues creo que tengo que ir hoy, ¿no? A lo mejor llegaste simplemente, ¿no? Ni animado, nomás llegaste, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hace la resurrección de Jesucristo en nosotros? ¿Qué hace en ti? Los dos caminando en Emaús narran que iban con Jesucristo resucitado y no lo reconocían y dijeron, ya es noche. ¿Sí? ¿Te da miedo la noche?
Cuando ya estás a la 1 de la mañana y dices, mejor vamos a la casa. Así estaban estos de Emaús y dijeron, ya es noche, vamos a entrar y reposar, quédate con nosotros. Jesucristo entró, partió el pan y se les abrieron los ojos y lo vieron y su corazón, y dijeron, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos abría las escrituras. ¿Y sabes lo que hicieron? En esa misma hora regresaron a Jerusalén. Les valió gorro la noche. La resurrección nos cambia. La resurrección de Jesucristo nos cambia. ¿Qué te tiene paralizado? ¿Qué tipo de miedo? A ese temor, háblale de la resurrección de Cristo. Cuando estaba el incrédulo Tomás, porque algunos de ustedes son como Tomás, dicen, hasta que yo no vea, no voy a creer. Hasta que no Jesucristo se me aparezca así en carne y me hable, yo no voy a creer. Porque estaba Jesucristo con los 10, no estaba ahí Tomás. Y después Tomás dijo, yo no creo hasta no tocar. Y luego llegó Jesucristo y dice, a ver, Tommy, pásale. ¿No? Toca el costado. Y Tomás hizo una de las declaraciones más increíbles de la fe cristiana cuando tocó el costado de Jesucristo. Y dijo, Señor mío y Dios mío. La resurrección de Jesucristo nos encuentra con esa afirmación de fe. Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Sí? Aguerrido, echado para adelante a veces, pero que negó a nuestro Señor Jesucristo y regresaba a sus redes, regresaba a su oficio de pescador hasta que se encontró con Jesucristo resucitado. Y ahí echando el pescado, Jesucristo con Pedro. Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, porque Pedro lo había negado 3 veces. Y de una vez y para siempre Pedro dejó sus redes para servir a Jesús y a su iglesia, porque se encontró con Cristo resucitado. Pablo, el perseguidor, el religiosote, algunos se identifican con Pablo, ¿no? Son legalistas de hueso colorado, hasta que se encontró con Jesucristo resucitado. Y este que perseguía a la iglesia de Jesucristo se volvió el primer comunicador y evangelista de las buenas nuevas del evangelio. Familia, Jesucristo resucitó. Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, enviado a salvarnos. Jesucristo resucitó. Su oferta de salvación al que cree en el que venció la muerte tiene poder para rescatarte, para perdonarte y para liberarte eternamente. Jesucristo resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabes por qué está haciendo Jesucristo en este momento? Está orando por ti y está orando por nombre. A Él no le es ajeno lo que estás viviendo, lo que estás pasando, tu tibieza, tu indiferencia o tus dificultades, y está orando por ti al Padre. ¿Y sabes a qué distancia está el Padre de Él? No tiene que gritar, solamente dice, Padre, ahí está Juan, bendícelo, tócalo, cámbialo, transfórmalo. Jesús resucitó y Él dijo que un día va a regresar. Y va a regresar como juez de los vivos y de los muertos. Y aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos va a resucitar también a nosotros. ¿Sabías eso? Acompáñame otra vez a 1 Corintios, capítulo 15. Acuérdate, este es el capítulo de la resurrección. Cuando quieras hablar de resurrección te vas a 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Si alguien llega acá y te dice, platícame de la resurrección, abres luego a la mente. 1 Corintios capítulo 15. Y mira lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él resucitó, Él tomó la delantera, Él inauguró. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No era el propósito de Dios la muerte para el ser humano, pero por la desobediencia, por el pecado, es que viene la muerte. Y por un hombre entró la muerte a la historia de la humanidad. Pero ahora dice, por uno, por Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y tenemos la herencia de Adán. Y un día vamos a morir. Pero también tenemos la herencia de Cristo. Y un día
vamos a ser resucitados. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Déjame saltarme al versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque Cristo va a regresar, no sé cuándo, pero Él va a regresar. Algunos van a dormir, van a morir antes que Él regrese, pero algunos van a estar, como decimos, bebitos y coleando, ¿no? Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? Es lo que cantamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pasaje principal que yo leo en los funerales. Cuando está ahí el muerto, ¿sí? Sabiendo que murió en Cristo, yo agarro 1 Corintios 15 y leo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? Lo peor. Pues matarte, ¿no? Entonces tú dices, ¿y? Si yo tengo vida eterna. Y si esa enfermedad me quita la vida, yo tengo vida eterna. Y si ese crimen me quita la vida, yo tengo vida eterna. Y si esos años, acumulación de años me quita la vida, pues yo tengo vida eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese es el último enemigo, dice en el 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Si este día no es importante para ti y para tu día y para tu historia, no vas a estar firme, no vas a estar constante. Estar firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay una obra interna y hay una obra externa. ¿Cómo va la obra interna del Señor en tu vida? Dice, no, pues está clausurada. ¿Cómo va la obra externa del Señor a través de tu vida? Creciendo, dice el apóstol, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano que estemos a las 6 de la mañana cantando de la resurrección de Cristo. No es en vano que estemos aquí cada domingo. No es en vano que estés orando por los tuyos. No es en vano que estés estudiando la palabra. No es en vano que estés predicando la palabra. Afirmación. La Biblia afirma que el que cree en Jesús no morirá y vivirá eternamente junto con Él. Yo no sé si esto te anima, ¿no? A mí sí me anima. Especialmente cuando pasan los años, ¿no? Te anima. Y me anima también como pastor porque veo la pérdida, veo el luto, veo las situaciones que vivimos, pero tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Él fue las primicias de la resurrección. Este día está hasta arriba en la lista, ¿sí?, de mis mejores días, ese día de resurrección, ¿sí? Es mi bandera, así como es la bandera de la iglesia. ¿Qué lugar ocupará en ti? ¿Qué lugar ocupará la resurrección de Cristo en tu corazón, en tu pensar, en tu creer, en tu caminar, en tu predicar, en tu compartir, en tu amar, en tu perdonar, en tu invertir en el reino, en la manera en que tú caminas y sueñas, en tus decisiones? Porque sí tiene un lugar importante en nuestra vida eterna. ¿Por qué no te pones de pie? Y yo quiero que leamos una declaración de fe de la resurrección. Te la vamos a poner ahorita en la pantalla. Y quiero que la vayamos leyendo, ¿sí? Y léela audiblemente, porque a veces nos pasa que la vas leyendo nada más en la mente. Pero la palabra es muy clara y dice, créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca.
En tu corazón para justicia y en tu boca lo declaramos para salvación. Hay algo poderoso cuando tú y yo declaramos la verdad que viene en la palabra de Dios. Y todo está tomado de la palabra de Dios. Entonces, decláralo conmigo. ¿Sí? ¿Estás listo? Vamos a declararlo fuerte mientras el equipo de alabanza va pasando. Y vamos a decir: creo en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que Él personalmente, físicamente y en realidad murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos de acuerdo con las Escrituras. Yo creo que por su resurrección Él declaró su deidad y anunció su conquista de la muerte y el infierno, y que todo el que cree esto en su corazón puede ser salvo. Y porque creo esto, yo confieso con mi boca al Señor Jesús y exalto al que glorifico como el Hijo de Dios, levantado de la tumba y quien ascendió al cielo en victoria sobre todos los poderes del mal. Creo en la resurrección de los justos, que al regreso de Cristo seremos todos cambiados a la semejanza de su glorioso cuerpo resucitado. Yo creo que recibiremos cuerpos físicos eternos, que no estarán sujetos al deterioro, y que en ese glorioso estado estaremos con y serviremos al Dios viviente. Y porque creo esto, yo vivo la vida en la esperanza de la resurrección, sin miedo a la muerte. Con tal expectación como esta, yo puedo caminar en adoración a mi Salvador resucitado, que no solo me ha dado esperanza eterna, pero que me llena con una calidad de vida y poder para vivir diariamente en los recursos de su victoria. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Sí, Señor. Los recursos de su victoria. Los recursos de su victoria. Familia, estamos apenas descubriendo todos los recursos de su victoria. Estamos apenas tocándolos, ¿sí? Hay un mar eterno para su iglesia, para los suyos. Y yo quiero que tomemos un tiempo para adorar a Dios. Vamos a cantar a Dios de todo corazón. Cantamos el Evangelio, cantamos lo que creemos, y al declararlo también es una guerra espiritual que hacemos en el ambiente, porque en este día es un día de fiesta en la iglesia y en el cielo. Amén. Vamos a adorar a Dios.